Ahora vamos a ver el tema de metrado de cargas. Cuando hablamos de metrado de cargas, desde un inicio se indicó que el metrado de cargas se puede hacer para carga vertical como por sismo. Y explicamos que para sismo se realiza con la intención de generar esa cortante en la base, Y esa cortante me va a servir para poder distribuir la fuerza sísmica por la altura. Y esa fuerza sísmica me va a servir para ver el desplazamiento lateral. Y ese desplazamiento lateral para la distorsión de entre pisos. Entonces todo está concatenado, amarrado, y lógicamente que si yo hago un mal predimensionamiento, me va a arrastrar malos resultados. Pero si hice un buen predimensionamiento, pero hago un mal metrado, también me va a arrastrar resultados totalmente erróneos. Entonces es importante también metrar bien. Entonces vamos a hacer ejemplos de las dos formas. Primeramente, cuando hablamos de metrados, estamos hablando de materiales. Y los materiales que se utilizan son diversos. Y hablamos un poco de concreto. Y cuando quiero yo metrar una columna, debo entender que tiene un peso específico. Y ese peso específico del concreto es de 2.4 toneladas sobre metro cúbico. O de 2.400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Si yo quiero metrar una estructura de acero, sé que su peso específico del acero está por el orden de 7.8 toneladas sobre metro cúbico a 7.85 toneladas sobre metro cúbico. O 7.800 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y si yo quiero metrar albañilería, debo entender que el peso específico de la albañilería es de 1.8 toneladas sobre metro cúbico o de 1.800 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces yo, si deseo metrar una columna, el peso específico lo voy a multiplicar por el volumen de mi columna. Significa la sección, su área y su altura. Así voy a metrar. Pero adicional a esto, yo debo de entender que cuando voy a modelar, me piden más información. ¿Por qué me piden más información? Porque eso no es suficiente. Para que yo vea la deformación de una estructura, yo tengo que saber no solamente las dimensiones y su peso específico, sino adicional, yo tengo que conocer cuál es su módulo de elasticidad, porque el módulo de elasticidad, su nombre lo indica, me va a permitir conocer si el material es más resistente o menos resistente. ¿Se deforma más o se deforma menos? Y también el coeficiente de Poisson, pero ¿para qué me va a servir el coeficiente de Poisson? El coeficiente de Poisson mide la relación entre las deformaciones transversales con longitudinales. Entonces tengo que ver con ese coeficiente de Poisson cuán grande puede ser la relación entre la expansión en una dirección versus lo que es la deformación longitudinal. Por lo tanto, eso me puede llevar a entender que cuando yo voy a hacer el vaciado de un elemento, llámese una columna, teóricamente yo entiendo que en el modelo se ha hecho el vaciado de la columna, en el modelo se ha obtenido con una característica del material que es uniforme. Pero si yo tengo una columna de
4 metros o de 5 metros, para su vaciado no lo puedo hacer pues en un solo vaciado de arriba hacia abajo, sino tengo que hacerlo con unas ventanas para poder hacer el vaciado de la primera fase según efectivamente y consecutivamente. Lo importante que yo deseo es lograr que ese concreto tenga un comportamiento relativamente uniforme. No va a ser al 100% uniforme, pero relativamente uniforme. Porque si no, puedo tener a futuro daños, no solamente las cangrejeras, sino daños de comportamiento, que el concreto ha sido calculado como un material tipo monolítico, sin embargo, tiene una estructura tipo sándwich con distintas consideraciones de características del material. Para el acero es diferente, porque en el acero ya vienen ya las estructuras netamente, los perfiles ya vienen hechos. En cambio, en el concreto sí tengo que tener mucho cuidado. Para la albañilería también hay que tener mucho cuidado. Una cosa es el ladrillo que me calcula y otra cosa es a veces el ladrillo utilizado en obra. Generalmente cuando se ve la autoconstrucción se ven cosas maravillosas, ¿no? Digo maravillosas en el sentido visual, más no en el sentido del comportamiento. Con distintas características, vaceos de columna que se quedan hasta cierta altura y luego se vuelve a vaciar en otro momento, en fin, cosas que a futuro van a llevar a daños. Y así como a los médicos los llaman cuando el paciente está enfermo, a los ingenieros los llaman cuando empiezan las grietas. Pero hay grietas que ya son insalvables, pues, como hay grietas que sí se pueden mejorar. Entonces, en el ladrillo, el proyecto dice 65 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Sin embargo, si yo utilizo un ladrillo artesanal, estaría considerando que en el mejor de los casos se va a llegar a 45 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, la resistencia que se va a tener es menor. La capacidad de transmisión de carga sigue siendo la misma. La losa a la viga hacia el muro, y el muro no tiene esa capacidad de absorción de ese tipo de carga y se va a agrietar, como habíamos visto en las primeras diapositivas. Entonces, es tan importante el F'C como el esfuerzo de fluencia del acero, como el F'M para la albañilería, como los módulos de elasticidad, los coeficientes de Poisson y el peso específico. Son muy importantes. De lo que se trata es de que el proyecto inicialmente generado sea igualmente ejecutado para tener una respuesta esperada que sea la más óptima posible. Cuando hablamos de losas aligeradas, por ejemplo, en la unidireccional estamos hablando que tenemos una carga que multiplicar por el área de la losa. Ya no se metra peso específico, sino carga por área. Si la losa es de 17 centímetros, su carga por área será de 280 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Si la losa es de 20 centímetros, será de 300 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Si la losa es de 25 centímetros, será de 350 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y si es de 30 centímetros, será de 420 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Para eso siempre tengo que irme a mi norma de cargas. La norma de cargas siempre nos va a ayudar en todo este proceso para poder metrar.
Ahí también está la carga viva, que es la carga temporal, a diferencia de la carga muerta, que es una carga permanente. Esta carga permanente, la carga muerta, es producto del peso propio. En cambio, la carga viva va a depender del uso de los ambientes. Si hablamos de uso de los ambientes, es distinto una vivienda que un aula de un colegio. Mientras que en una vivienda la carga vive de 200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, en un aula de un colegio es de 250 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Pero también es diferente a una sala de operaciones de un hospital que llega a 300 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, en los pasillos de un hospital a 400 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, que a un ambiente de una biblioteca que llega a 500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces estamos hablando que los valores son distintos. Vamos a ver este primer ejemplo del metrado, pero por carga vertical, no por sismo. Nos dan un edificio aporticado de 5 pisos, destinada para aulas de un colegio. El esquema se está dando acá. Y nos dan el peso específico del concreto, el espesor de la losa aligerada para los pisos 1 al 4 y para el piso 5. La altura de 4 metros, las vigas en X de 40 por 50 centímetros, las vigas en Y de 50 por 50 centímetros, la profundidad de desplante de 1 metro, todo ello nos están dando. Y nos piden calcular los pesos por piso sin considerar tabiquería ni tampoco piso terminado. Pues bien, vamos a trasladar directamente a la pizarra. Acá tenemos el problema. Entonces, lo primero que debemos de hacer es verificar cuál va a ser el sentido de las viguetas. Unidireccional, así va a ser. Segundo, debo de ver el área de la losa, entonces empiezo a metrar, primero por carga muerta. Piso primero, piso 5. Carga muerta. La losa aligerada. Para el piso 5 me dicen que la losa tiene un espesor de 17. 17
le corresponde 280 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Veo en total el número de paños. Son 8. Ahí está. Así como este paño van a ser 8. Si nos damos cuenta, las vigas en X son de 40 por 50. Y como es 40 centímetros, exactamente la viga va a quedar encajada ahí. En Y, sus vigas son de 50 por 50. Implica que para Y, hasta el borde. Entonces, en lo que queda viene a ser la losa. El esquema que vamos a tener es como lo que se muestra. Consecuentemente, esta longitud es de 4.5 metros. Y esta longitud es de 3.6 metros. Adicional a esto, ya he codificado mi viga en X, mi viga en Y. Entonces tengo 8 paños. 8 es el número de paños. La carga es de 0.28. En toneladas. El área es de 4.5 por 3.6, porque nos indican que la columna es de 50 centímetros en X, 40 en Y. De esta manera, tengo 36.288 toneladas.
Luego voy a ver mis columnas. Voy a mi estructura. Tengo 3 columnas por eje. En total son 5 ejes. Serán 15. Su peso específico del concreto es 2.4. Dimensión ya me han dado de 0.4 por 0.5. Y me falta la altura. La altura que me indican es de 4 metros. Obtengo 28.800. Luego viene mi vigas en X. Para las vigas en X su peso específico es el mismo. ¿Cuántas vigas voy a tener? 2 por cada eje, por 5 son 10. Las vigas en X me dice que es de 40 por 50 centímetros. Y la longitud es de 4.5 metros. Veintiuno 600. Vigas en Y. En total en cada eje tenemos 4. Son 3 ejes, 12. Es de 0.5 por 0.5 y la longitud es de 3.6. 2592. Sumado, obtenemos 112.608. La carga viva. La carga viva se trata de la última losa, por lo tanto es un techo. Cuando es un techo, 100 kilogramos fuerzas por cada metro cuadrado. 0.1 por la longitud. La longitud es 10 metros hacia el eje, pero la losa va hasta el borde. Entonces estaríamos hablando de 10.5 metros. Y para el otro lado sería 16.4 en forma análoga. 17.22. De esta manera tengo que el peso del piso 5
es 129.828 toneladas. Ahora, para los pisos típicos 2, 3, 4. Lo que va a cambiar para los pisos 2, 3, 4 es que el espesor es 20 centímetros, por lo tanto la carga por área es de 300. Consecuentemente, la carga muerta la losa aligerada va a cambiar, son 8 paños, (0.3) por el área 4.5 por 3.6. 38.88 toneladas. Las columnas, vigas, siguen siendo las mismas. $28.800. Vigas en X. Vigas en Y. Obteniéndose 115.200. La carga viva, ahora sí se trata de un colegio. Para el centro educativo es de 250 o 0.25 por 10.5 y 16.4. Alguna vez me han preguntado, pero ¿incluye las columnas? Por rapidez. Porque podría restarle todas las áreas de las columnas para tener exactamente la carga viva.
De esta manera, los pesos de los pisos 2, 3 y 4 115 más 43. $158.250 toneladas. Para el piso 1, la losa ligera será la misma, solamente van a cambiar las columnas. Piso 1, carga muerta. La losa aligerada. Es de 20 centímetros, se había obtenido 38.88. Las columnas, $15, 2.4, 0.4 por 0.5, y 5. ¿De dónde salió 5? Son 4 metros y 1 metro de desplante. Significa que estoy metrando la columna hasta este nivel, hasta la conexión. Que va a transmitir al cimiento. 36. Vigas en X. $21,600. Vigas en Y. Sumado, 122,400. La carga viva es la misma que los pisos típicos. Centro educativo. $43,050. La misma. De esta manera, el peso del piso 1 vamos a obtener 165.450 toneladas.
Ahí tenemos el metrado por carga vertical. Quisiera saber si estuvo entendible, por favor. Sí, ingeniero, totalmente claro, ¿no? Por- Luego, Sí, ingeniero. disculpe, no sé si le podría consultar. Sí, estoy escuchando. Y si quería, si queremos ser más exactos, ¿cómo se considera en el campo real ya no lo que es la tabiquería, eso es lo que se está despreciando, ¿no? En el ejemplo de aplicación. Correcto. La tabiquería, simplemente voy a considerar 150 como esta tabiquería móvil. Algunos lo consideran dentro de la carga muerta, pero se puede considerar también en la carga viva, porque es tabiquería móvil, ¿no? Eh, 150 kilogramos sobre metro cuadrado y multiplico tal igual como se hizo para la carga viva. La carga viva hemos multiplicado por un área. También haríamos exactamente lo mismo. Multiplicamos por todo el área 150 o 0.15 por ese valor que obtengo mi peso, ¿correcto? Entiendo, ingeniero. Ahí ya supongo que lo descuentan las aberturas de las ventanas, todos esos detallitos, para que puedan metrarlo. Exactamente. Si uno quisiera ser, como les decía anteriormente, extremadamente exacto, como ustedes verán, este metrado, ¿para qué me sirve? Para calcular mi cortante, mi fuerza y al final verifico, ¿pasa o no pasa? Entonces, la exactitud inicial como que no tiene sentido. Tampoco la inexactitud, que no sea tan inexacto tampoco, ¿no? Porque si no, estaríamos muy lejos. Entonces, eh, lo cercano sería lo más adecuado, ¿no? Porque si yo le Entiendo, voy a ingeniero. retirarle pequeños espacios y todo ello, tendría que metrar ambiente por ambiente. Probablemente me voy a demorar mucho tiempo, pero ya tengo una estimación aproximada de lo que sería por metro cuadrado. Claro, ingeniero. Sí, ingeniero, también me quedó otra duda respecto a que su persona considera también ya la columna del primer nivel hasta la cimentación, ¿no? Y ¿qué diferencias hay cuando consideramos en el nivel cero? ¿Cuál es la diferencia en los resultados o cuál es lo correcto? ¿Me podría aclarar esa parte, por favor? Con el mayor de los gustos. Mire, cuando uno considera hasta el nivel cero, ¿por qué le digo? Porque todo este peso acumulado va a ir hacia la cimentación, ¿verdad? Este es mi cimiento y es ahí donde voy a recibir las cargas total. Entonces ya tengo el peso total de todos los pisos por sectores tributarios. Para que yo pueda predimensionar este elemento necesito toda la carga incluida hasta este punto, hasta acá, que es lo que va a soportar. Si yo le doy hasta el nivel cero, me faltaría este peso de acá que no lo conozco, ¿no? Me faltaría ese peso. Entonces necesitaría este valor adicional. Vuelvo a repetir, nuestro código de diseño nos permite hasta este nivel cero, nos permite hasta este nivel cero. Significa que si yo voy a meter hasta el nivel cero, estamos tranquilos. ¿Cuál es más exigente, de acuerdo a su pregunta? Lógicamente que más exigentes sumando hasta el peso acumulado hasta el final, ¿no? Es lo más exigente. Ahora, respecto al piso terminado que nos están preguntando, el piso terminado también voy a considerarlo dentro de mi metrado. El piso terminado considero de 100 kilos por cada metro cuadrado y multiplico por el área. ¿Correcto? Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Para servirlo siempre. Perfecto. Si todo estuvo entendible, entonces voy a grabar
todo. Y ahí terminamos esta partecita del video porque ya nos toca el receso, ¿ya? Ingeniero, un